Bienvenidos a Café de Ideas. Hoy tenemos un invitado espectacular. Diego Dosal Stiglitz es un caminante de la transformación, emprendedor, visionario y facilitador de experiencias que ha recorrido los extremos de la vida, del éxito empresarial y el confort material al abismo de la crisis personal, la locura y el renacer desde cero. Cofundador de Sunia en Costa Rica, un santuario de regeneración y comunidad consciente, y creador de Transitions, un retiro profundo para quienes buscan volver a sí mismos. Diego ha hecho del servicio y la autenticidad su lenguaje. Antes fue director de Grupo Arca y desde ahí entendió que el verdadero lujo no está en las piedras ni en las cifras, sino en el sentido. Hoy su propósito no es construir imperios, sino sostener espacios donde la verdad pueda ser dicha, donde el ego se caiga y donde la vida se sienta. Vive con su esposa Carla Blokesh y su hijo Lukay, a quienes honra como sus grandes maestros. En su rol de padre y compañero, Diego practica lo que predica, la conexión real, la presencia, el equilibrio entre lo espiritual y lo humano. En otras entrevistas ha hablado de cómo tocó fondo, de su ingreso a un hospital psiquiátrico y de lo que significó destruir su reputación para recuperar su libertad. Hoy no venimos a repetir todas esas historias. Hoy venimos a explorar su presente y a que nos cuente el mensaje que tiene para nosotros. En Café de Ideas nos sentamos con Diego para hablar de realidad, simpleza y conexión. De lo que pasa cuando el alma decide moverse y de lo que ocurre cuando dejamos de actuar y empezar a habitar. Bienvenido, Diego, a Café de Ideas. Gracias, Javi, muchas gracias. Casi me haces llorar con la introducción, pero muchas gracias. La idea es justamente, después de una investigación, poderte conocer a través de ella, y me encantó, la verdad, conocerte a través de las entrevistas que has hecho y de lo que hay hoy en día en el internet, que es bastante. Te felicito por ese camino que has hecho y te honro por hacerlo, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javi. Al contrario, gracias a ti por abrir el canal, por la invitación, bro. Es un honor. Diego, tenemos una historia muy similar tú y yo. Nuestros abuelos llegaron exiliados, o bien llegaron por alguna situación a nuestro querido México. ¿Qué es para ti esta idea del exilio y de crear nuevas experiencias y familia en un lugar como México? Ay, gracias, Javi. Pues mira, para mí es muy interesante porque llevo un rato ahora yo siendo un migrante, ¿no? Llevo casi 6 años, 7 años, voy para 7 años que salí de México y he sido un inmigrante ilegal, porque en Costa Rica cuando estuve nunca realmente me formalicé como un inversionista o con ningún tipo de residencia más allá de la visa turística, y ahora estoy acá en Portugal y apenas me estoy empezando a organizar porque gracias a Dios mi mujer es de República Checa. Y entonces, como dices, mi abuelo pues, de diferentes partes vinieron de diferentes lugares del mundo y se establecieron en México, y ahora que yo estoy como emprendiendo en este proceso de salirme del país a tratar de encontrar el territorio y el espacio y las condiciones donde pueda servir de la mejor manera posible, ha sido una mezcla muy interesante. En realidad, si lo pudiera resumir, creo que es mucho más, es más simple de lo que parece salirse, y a su vez hay unas cosas que no se pueden reemplazar, ¿no? Y entonces pues he tomado el sacrificio de alejarme de mis seres más queridos, de mi mamá y de mi papá, que los adoro, de mis hermanos, de muchos de mis amigos que los quiero muchísimo, unos de ellos socios y con la gente con la que crecí. Y ha sido varias iteraciones en mi vida en donde he tenido que ir como cambiando de piel de alguna forma para permitirme crear las condiciones para poder tratar de ser la versión más honesta de mí todo el tiempo. Y entonces eso primero me llevó en un proceso de mucha rebeldía de alejarme de México por temporalidades, ¿no? A empezar a hacer muchas experiencias fuera de México. Empecé en algún momento con estas experiencias en Burning Man.
Luego de ahí decidí que lo iba a hacer de una forma más constante porque en México generaba mucha controversia. Y entonces de ese pasado del que hablas, pues hice muchas travesuras, destruí mi reputación y entonces empecé a generar mucha intriga en México y lo que me di cuenta es que allá la gente me ve con intriga y la intriga es distinta a la curiosidad o a la admiración porque la intriga tiene un componente de miedo. Y entonces creí que era más fácil dejar mis negocios atrás con gente increíble, con socios tan o más capaces como yo, que a los que confío plenamente, que los han administrado, crecido y manejado mejor que si yo estuviera ahí con ellos, y irme a probar suerte a otro lugar. Y entonces cuando me voy a Costa Rica fue muy interesante porque ahí llegamos de cero, bro, no conocíamos a nadie, contratamos un abogado increíble que nos ayudó mucho y nos facilitó muchas cosas, pero fue literal llegar a una pequeña aldea de 1,600 personas y probar suerte. Y cuando te digo que es más simple, es muy lindo el reconocer que al final, pues el verdadero como el con lo que uno carga, que es consigo mismo, y en mi caso yo venía con Carlita, que ahora es mi esposa y era mi comprometida, eh, te vas dando cuenta que traes el equipo contigo, ¿no? Y entonces que ya cuentas con las herramientas necesarias para poder ir respondiendo a las circunstancias conforme se te van presentando. Y si estuviera en México queriendo planear cuál era la mejor forma de haberme ido a Costa Rica, nunca me hubiera ido. Y cuando decidimos salirnos de Costa Rica, nos decidimos salir por igual otra vez por honrar a mi corazón y por ser muy, muy íntegro en la forma en la que estábamos haciendo las cosas. Y cuando decidimos venirnos a Portugal ya fue con la experiencia de habernos mudado una vez como familia, ahora con un hijo, con Lucay, y de ahí nos decidimos venir a Portugal por la razón de que era el lugar en donde conocíamos a la mayor cantidad de gente consciente que está dispuesta realmente a hacer lo que se necesita con tal de estar al servicio. Y entonces en México tengo mucha gente conocida, muy querida, pero la mayoría están muy atrapados como en esa carrera desmedida de la acumulación de riqueza por el simple hecho de acumular riqueza a cambio de sacrificar mucha de la verdadera calidad y de lo que yo considero la esencia de la vida. En Costa Rica no existía una sociedad como tal, entonces era mucha gente que iba como transitando, muchos pasajeros que llegaban, disfrutaban y se iban. Y ahora en Portugal elegimos venirnos para acá por eso, y la forma en la que ha respondido esta comunidad y cómo nos han arropado muchos amigos y amigas o hermanas y hermanos ha sido precioso. Y también a raíz de que tomamos la decisión de mudarnos, cómo las cosas se empiezan a acomodar y cómo la divinidad o el universo te empieza a crear las condiciones para que así conforme yo me voy dirigiendo ante aquello que anhelo, que mi corazón anhela, las cosas se me van presentando constantemente y empiezan estas sincronías que han sido desde septiembre que nos mudamos para acá y más específico desde febrero que regresamos de un viaje que estuvimos en Bali. Es un milagro viviente. Constantemente, Javi, es un milagro de reconocer cómo desde las formas más sutiles el universo se está tratando de comunicar con nosotros y nos está diciendo: no te desesperes, sé paciente, estás navegando esta incertidumbre de una forma muy bella, confía en tu corazón, confía en el proceso, confía en tu espíritu, mantente muy cerca con tu familia nuclear, y al mismo tiempo te dice: ok, entonces claro que estás navegando como a lo desconocido, pero te voy presentando estas pequeñas señales que son unos regalos divinos que te dicen 100% estoy en donde tengo que estar. Y aquí andamos en esta aventura ahora, Javi. Wow, Diego. La verdad es que es tanta información que quiero desmenuzarla de una forma en la que podamos compartir ese corazón que tienes con los que nos están escuchando. Y quiero empezar con la rebeldía. Yo admiro mucho a los rebeldes y creo que los rebeldes son incomprendidos de muchas formas porque justamente lo que dijiste, esa frase me pareció increíble. No es hacemos muchas veces las cosas no desde el verdaderamente conocer a la persona, sino desde la intriga. Y justamente para mí existen dos energías muy claras, el amor y el miedo. Cuando nosotros enfocamos las cosas desde la energía del miedo, que lo mencionaste ahorita, la intriga, esa rebeldía se podría decir que peligrosa, ¿no?
pero es Ujú. justo la rebeldía la que te lleva a los lugares en los que has estado. ¿Qué significa para ti ser rebelde? Uy, ha ido evolucionando, Java. Al principio, creo que lo más relevante dentro de esta rebeldía fue que en un proceso era una rebeldía por querer demostrar, ¿no? Cuando inicio con este proceso que es derivado de una situación familiar muy delicada que nos sucede cuando tengo como entre 19 y 21 años, eh, este proceso inicia justamente con esas ganas de querer demostrar. Entonces yo quería demostrar que podía ser el más rebelde, el más rico, el más poderoso, el más desmadroso, el más loco, todo en exceso, ¿no? Y entonces durante muchos años fui un rebelde sin causa. Y la rebeldía sin causa fue lo que me llevó a la debacle que tuve, porque en ese momento lo único que me mantenía anclado y con los pies en la tierra eran mis negocios. O sea, me había distanciado de alguna forma de mi familia, aunque me mantenía cerca, ya no les compartía mi estilo de vida, porque obviamente ni lo iban a comprender, ni lo iban a poder aceptar o reconocer. Y entonces el trabajo y mis negocios era lo que me mantenía muy anclado, pero no tenía ninguna causa otra más que querer acumular y generar la mayor cantidad de riqueza material y financiera posible. Y me funcionó hasta que esa causa llegó a un punto de quiebre cuando sentí que ya estaba más allá del bien y el mal en esa cuestión por hacer mal las cuentas, digamos, y pues me fui de hocico, ¿no? Y luego empecé a tener rebeldía, que era muy distinta, y era querer tener rebeldía de irme en contra de todo lo que había practicado antes. Y entonces la rebeldía, cuando me recupero de esa debacle de haber acabado en el hospital psiquiátrico, empieza una rebeldía de simplemente querer alejarme lo más posible del entorno en el que crecí. Y como ya no era mi misión única generar riqueza económica o financiera o perseguir la chuleta, entonces decidí y me fui a un estilo de vida muy monástico, que dentro de esa rebeldía entonces caía ahora en otro extremo, porque ahí todavía no tenía una causa, ahí la causa era alejarme lo más posible de todo lo conocido, ¿ok? De todo lo que había conocido y de mi entorno. Y en gran parte ese es el proceso también de Costa Rica, que ya mucho más consciente, pero aún sin un verdadero propósito. Y es en el proceso en Costa Rica en donde a lo largo de esos 5 años y medio que estuve allá, empiezo a darme cuenta de que si no le doy forma y fondo a la rebeldía, entonces pues estos ciclos de irme de hocico cada 3, 4 años, pues va a ser una constante en mi vida. Y ahí la causa más bella que he encontrado en mi vida termina siendo que la causa más grande dentro de mi rebeldía ahorita es poder ofrecerle a mi familia la vida más honesta, la vida más genuina, la vida más natural que me puedo imaginar. Y cuando te comparto de la vida natural es porque también me percaté que mucho de lo que que quería salir corriendo, digamos, del entorno en el que me tocó crecer o de la sociedad en la que crecí, fue la normalización de las cosas. Y entonces la sociedad acepta todo lo que es normal, y lo que me empecé a dar cuenta es cómo es posible que digamos que estas cosas son normales cuando atentan en contra de nuestra naturaleza humana y súper atentan en contra de nuestra naturaleza divina. Y entonces empecé a cuestionarme cuál es un estilo de vida natural que me permita realmente relacionarme con el entorno, relacionarme con mi familia, conmigo mismo, con la naturaleza, de una forma que sea genuina y que me permita realmente aprender a reconocer, a disfrutar, a adorar la experiencia humana por lo que es, no en la búsqueda de la última experiencia más extraordinaria o de la siguiente gran aventura, como me aventé posiblemente 35 o 36 años de mi vida, sino aprender a empezar a disfrutar las cosas más ordinarias posibles, así lo más ordinario. Te doy un ejemplo de una cosa así súper ordinaria y rara que nos pasó ayer. Ayer tenemos que ir a comprar una tina porque mi mujer está embarazada y vamos a tener a nuestro segundo hijo pronto, entonces quiere una tina. Y entonces vamos a buscar tinas y llegamos a estas tiendas gigantescas en Europa. O sea, todo está muy centralizado, entonces no, olvídate de tlapalerías porque no irías a comprar una tina a una tlapalería, pero no hay nada chiquito, todo es muy centralizado de estas grandes corporaciones. Entonces llegamos a estas como tiendas departamentales y hazte de cuenta que me metí en un campo de concentración energético, ¿no? O sea, la luz blanca, o sea, una energía rarísima. Y salimos de ahí los tres, mi hijo, Carlita y yo, sintiéndonos del asco.
Y mi mujer me dice, oye, qué cosa más rara fue esa experiencia. Vamos manejando de regreso a casa y nos vamos cruzando por un parque porque vivimos muy cerca, o sea, al lado del mar, al lado de una laguna y casi que en un bosque, en la naturaleza, al sur de Lisboa. Y vamos pasando y hay un parque precioso con unos árboles de estos pinos como mediterráneos divinos y nos desviamos y nos metemos en este parque en el coche, vestidos de civiles, y nos bajamos a jugar y empezamos a jugar y ha estado lloviendo mucho y de repente hay un charco enorme a la mitad de este parque. Y le digo a mi hijo, oye, ¿te quieres echar unas peleas de lodo? No, yo no quiero, papá, está fría el agua. Y digo, bueno, pues yo me voy a echar. Y literalmente, bro, me quito la ropa en un como pedacito del bosque y me echo un clavado en un charco gigantesco que hubiera sido como la versión de un charco para un niño, pero un charco que era un pequeño laguito, y me empiezo a dar un baño de lodo que sentí que era como si fuera un elefante, hasta de cuenta, quitándose como toda la suciedad y todas las moscas de alguna forma. Y salgo de ahí vuelto a nacer y ya me visto, nos arreglamos y venimos manejando de regreso a la casa y me dice mi mujer, me dice, es que estás bien loco. Y le digo, sí, estoy bien loco, pero fue una de las experiencias más bonitas de las que me acuerdo que he vivido y fue la cosa más sencilla, más ridícula y más inesperada que he tenido. Y entonces, a lo que voy es, constantemente todos los días me estoy encontrando con situaciones súper ordinarias que se convierten en experiencias extraordinarias. Y eso para mí es lo que me ha permitido aprender a reconocer que lo más bello que hay en la vida es la conexión con uno mismo y la conexión con mi familia, pasar tiempo de calidad y cantidad con mi hijo y con mi mujer, y luego aprender a disfrutar los momentos inesperados. Todo lo que es así la cosa más sutil, aprender a reconocerla para poder estar presente, para ver a la mariposa pasar, esa caricia que te hace el sol en un atardecer, ir a caminar al bosque y ver, encontrar un tesoro para mi hijo y que se llene de ilusión. Y entonces, regresando a la parte de la rebeldía, ahorita más que rebelde, porque ya no tengo nada que demostrar y no lo quiero probar a nada, es simplemente poder tener esa rebeldía que me permita decir, el acto más grande de rebeldía es renunciar a todo lo que me distrae, a todo lo que me separa de mi familia y poder enfocarme en crear ese estilo de vida lo más natural, lo más honesto y lo más genuino posible. Wow. Gracias porque llevaste justamente la conversación al punto perfecto. La rebeldía es justamente un proceso de demostrar algo externamente. Y dentro de esta conversación hablaste de los extremos, ¿no? De el extremo y el otro. O sea, y muchas veces en la vida creemos que los extremos son malos o puede llegar a caer en alguna situación en la que justamente la viviste, ¿no? En estos extremos. Dentro de estos extremos y dentro de este proceso de rebeldía llegó esta situación de autenticidad tuya, en la que ya no tienes que demostrarle nada a nadie más que en estos procesos de disfrute y de goce de tu vida, llegas al extremo de quitarte la camisa y meterte a un charco de lodo, ¿no? Y hacerlo desde un lugar sumamente honesto. O sea, no querías demostrarle nada a nadie, no querías demostrar nada a tu hijo. Fue tu proceso de decir, me quiero meter ahí. Todo esto que me acabas de mencionar me lleva a la siguiente pregunta. Estos extremos en la vida nos contienen y nos llevan, o sea, nos pueden contener o nos pueden hacer perdernos, hacernos caer en la locura. ¿En qué momento de tu vida estos extremos te han dicho lleguemos a un centro? No, yo no creo en el tema del balance, porque el balance sería no movernos. Creo más que a veces tenemos que estar más de un lado que de otro, en el sentido de que nuestra energía busca alinearse a lo que necesitamos. No sé si me explico con la pregunta. Total. Mira, lo que he aprendido con estos años, ahora recién cumplidos 40 años, Gab, es que el péndulo se mueve, ¿no? O sea, es parte como de estos principios universales en donde pues tiene que estar la energía positiva y la negativa y el péndulo se va moviendo. Y lo que he aprendido a reconocer es que hay dos formas de vivirlo. Te imaginas un péndulo con una cadenita, con una pelota, ¿no? Que va moviéndose de un lado al otro.
puedo estar yo hasta abajo agarrado de esa pelota como un chango y que me lleve de un lado de la vida al carajo del otro lado de la vida y estar viviendo estas experiencias que obviamente en el lado de la luz son súper enriquecedoras y en el lado de la oscuridad son profundamente transformadoras y también muy bellas de alguna forma. Y ahorita lo que he tratado de hacer es como generar el espacio para que exista un vacío entre como la parte sólida de ese péndulo y el lugar desde donde lo experimento. Entonces, hoy en día, claro que sigo viendo, oye, ándale, se está poniendo oscura la cosa y lo veo, pero sin aferrarme y sin reaccionar. Y luego está bellísima la cosa y la veo igual sin aferrarme y sin reaccionar y sobre todo sin poner resistencia. Y entonces ahora tengo una técnica muy linda que cuando la estoy pasando del traste o cuando la vida me está invitando a pasarla del traste y siento todas estas sombras y todas estas oscuridades que están buscando como un punto débil para agarrarme, digamos que me libero de ellas. Y también cuando me estoy yendo al entusiasmo y que me está entrando como la emoción y estoy empezando a sentirme muy, muy emocionado, igual me libero de ello. Y no es que no experimente la emoción y que no experimente la parte oscura, sino que simplemente ya no me estoy aferrando. Y entonces lo reconozco y pasa esa energía y pasa toda la información, el aprendizaje, sin encontrar ningún aspecto de mí que en donde haya resistencia, y si no hay resistencia entonces fluye. Y entonces el aprendizaje es bellísimo y los momentos son más dulces y los agrios en su momento muy preciso son más agrios y el dolor se siente igual intensamente, nada más que ya no hay tanto sufrimiento y es poco a poco. Algo que es bien interesante y que de hecho creo firmemente en ello es que la vida se va haciendo para nosotros. O sea, desde el momento en el que nosotros somos concebidos por nuestros padres o la situación que haya sucedido, a lo mejor hubo una locura de pasión y quedaste embarazado, pero tu mamá o tu papá en algún momento pensaron en ti. En ese momento somos concebidos. Al ser concebidos y al nacer en este mundo, todo se está experimentando para que nosotros nos vayamos transformando en la versión en la que nuestra alma está diseñada para experimentarlo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, esta es una plática que normalmente no he tenido con muchas personas y lo que quiero es esto es lo que yo creo. O sea, creo que nuestra alma está experimentando. ¿Y quién es nuestra alma? Es Dios mismo experimentándose a través de nosotros, de todos estos sentimientos, de todas estas emociones. Y en el proceso en el que se va experimentando, pues vamos pasando por estos extremos, o sea, el dolor, el sufrimiento, y cada quien lo va viviendo de diferente forma. Hay personas que tenemos el privilegio de vivirlo en una muy bonita casa, de vivirlo en una muy bonita familia, de vivirlo con una situación económica cómoda. Y hay personas que apenas si tienen para vivirlo, apenas si tienen para gozarlo. Pero acabas de mencionar algo súper interesante. Es de qué forma puedo vivir este espacio y este tiempo de vida en el que no me enganche con lo que me está sucediendo. La pregunta a esto es, ¿cuál es ese ejercicio y cómo es ese ejercicio que estás haciendo? Pues es una técnica en donde cuando hazte de cuenta que visualizo la energía negativa que me está llegando y la pongo, imagínate que la pongo, te lo voy a simplificar porque así es como se lo explico ahora a mi hijo, ¿no? Y entonces lo pongo en una estrella, ¿ok? Literal visualizo cómo esa energía se mete en una estrella, la estrella la mando al cielo y esa estrella se explota en arcoíris. Y entonces la energía negativa la regreso al cosmos de una forma muy bella y la energía positiva la pongo en una estrella y la regreso al cosmos de una forma muy bella porque al final lo único que estoy haciendo es regresando como estas semillas sin yo contaminarlas ni aferrarme a ellas. Y entonces se vuelve como un círculo virtuoso muy similar a como suceden los ciclos en la naturaleza. Y eso es la forma en la que se la estoy tratando yo de explicar a mi hijo. Una forma en la que yo me trato de, digamos, de ayudar a comprender qué es lo que hago aquí, cómo funciona esto. Tú trata de imaginar, digamos, que fueras un ser omnipresente, omnipotente y omnisciente. Quiere decir, todo lo sabes, todo lo ves, eres eterno y todo lo eres. Entonces, si te pones a tratar de imaginar ese sentimiento, se vuelve profundamente abrumador y increíblemente aterrador. Y siento, desde mi muy limitada perspectiva, que esa es un poco la experiencia que se lleva la divinidad cuando se realiza a sí misma.
Y entonces tiene que tener una opción muy profunda y muy bella, que es, si ya todo lo sé, soy eterno, todo lo veo y todo lo soy, pues ¿qué me queda? Olvidarme de algunas partes de mí para reencontrarme, para recordar quién soy, porque si no me olvido, no puedo aprender, ¿de acuerdo? Y entonces es como si la divinidad estuviera jugando a las escondidillas con ella misma. Y entonces nosotros somos pequeños fractales de esa divinidad que se le olvida a ella misma que es eterna, que todo lo sabe y que todo lo compone, para redescubrirse una vez más. Y entonces mi sentir es que el proceso en el que estamos aquí esta experiencia se trata de recordar quiénes somos. Y quiénes somos una extensión de la divinidad experimentándose a sí misma, o sea, autorrealizándose una vez más. Si tú analizas el significado de la palabra recordar, viene de recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Y entonces cuando la energía vuelve a pasar por el corazón, que es como una especie de fusión, de reactor nuclear, en donde hay una fusión nuclear, pasa la energía, exacto, por la toroide, y te pone a prueba todo lo que sabes. Tienes que pasar por el agujerito de la aguja, como nos explican en algunos de los libros sagrados. Hay que pasar por el ojo de la aguja, en donde no vas a poder tener nada de bagaje, sino solo las experiencias que has integrado a través de tu vida, ¿no? O sea, lo que has añadido a tu esencia. Y entonces estás de chiquito, sientes que te vas a morir porque hay muchas partes de ti que se están muriendo, y si sueltas y no hay resistencia porque ni te aferraste ni te resististe, entonces pasas, ¿ok? Y te liberas. ¿Y por qué te liberas? Porque en ese momento de profunda oscuridad, en donde se te olvida todo, en donde se pierde la señal del celular y estás tú solo contigo mismo, ahí recuerdas. Y si recuerdas y honras esa responsabilidad, entonces se te dan muchos regalos y nuevas responsabilidades para continuar en la vida. Y siento que ese ciclo lo experimentamos en escalas más grandes y en escalas más chicas, todos, a lo largo de nuestras vidas, en infinidad de diferentes formatos. Qué impresionante. O sea, me recordó, por la formación que tengo, esta anécdota de Jesús, que le dice a sus discípulos: no podrás pasar por la puerta, o sea, que sea malinterpretado, ¿no? La verdad es que la han utilizado para la riqueza y el tema del negocio financiero y el que el dinero no es bueno, etcétera. Vivimos en una realidad que, como bien lo mencionas tú, el dinero es un medio que hoy nos permite poder, pues, vivir una vida, pues sí, en este mundo capitalista. Y lo que acabas de mencionar me hace muchísimo sentido. O sea, no se trata de todo lo que estés cargando en temas físicos, ni tampoco en temas mentales, sino es lo que dejas afuera para volverte a convertir en ti, o sea, para recordar quién eres. Hace poco entrevisté al Flaco, que es un muy buen amigo tuyo, y le hacía esa pregunta. Le decía: Flaco, ¿tú crees que en esta vida venimos a aprender o venimos a recordar quiénes somos? Y te la vuelvo a hacer a ti. En ese proceso que acabas de mencionar, el recordar quiénes somos, en tu caso, ¿qué ha sido lo más real que has vivido de recordar quién eres? Yo creo que lo más bello de recordar quién soy es que soy una propia expresión de la vida, bro. Y está como ejemplo muy bello que me encanta, que no lo inventé yo y lo he escuchado y lo he refinado un poquito, y es como la teoría budista de la gota del agua, del océano, ¿no? Tú imagínate que eres un pequeño cristal de agua que primero te evaporas de un océano de conciencia o de amor y subes a un espacio en donde estás siendo preparado para elegir en dónde quieres caer, y tú eliges si quieres caer en una montaña, en un bosque, en un desierto, en un río. Esa gotita va a caer, en la montaña, y va a pasar por el árbol y se va a refrescar y va a agarrar los minerales del árbol, y luego va a caer en el suelo y posiblemente se va a absorber en el suelo y se va a convertir en planta. Y luego esa gota se la va a comer un animal. Esa gota que se convirtió en planta se va a comer un animal a la planta y se va a convertir en un animal y va a experimentar ser un animal. Y luego esa gotita de agua va a regresar a la tierra. Y luego una tormenta va a llegar a un pequeño riachuelo y luego un río más grande. Y nunca sabremos cuántos fueron los ciclos que le tomó a esa gotita el haberse desprendido del océano para volver a regresar al océano.
Ahora la pregunta importante es, cuando esa gotita, después de cuántos ciclos de vida les haya tocado de convertirse en vapor, en agua y en hielo quizás, porque a lo mejor se sintió atrapada y pasó siglos siendo un glaciar y ella sentía que ya estaba atorada ahí en una especie de infierno, y comparado con su eterna existencia era un estornudo, ¿de acuerdo? Lo importante es cuando esa gotita regresa a esta sopa de conciencia universal, en donde sabemos que ese océano, una vez que regrese esa gota, nunca va a ser el mismo. Tú quieres haber añadido crecimiento y compasión y belleza y riqueza a ese océano, o quieres restarle. ¿Me explicó? Y también si lo vieras en energía, si tú eres una energía, para no meternos en teorías de reencarnación o no reencarnación, si tú eres una frecuencia, porque la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma, tú al momento de trascender quieres regresar esa frecuencia esa energía en una frecuencia más elevada o en una frecuencia más baja, porque en los seres o las formas de vida que necesitan una frecuencia más baja son ciertas formas, y las que resuenan en una frecuencia más alta son ciertas formas, y entonces nuestra responsabilidad es, ¿la voy a regresar más arriba o la voy a regresar más abajo? Porque esa eterna energía se va a seguir transformando a lo largo de su eterna existencia. Y entonces, si venimos a recordar o aprender, yo creo que son los dos. Yo creo que en el proceso de recordar vamos aprendiendo, y en ese proceso de ir aprendiendo te empiezas a dar cuenta que somos seres multifacéticos y que uno de los superpoderes más bellos que podemos descubrir en esta vida y que podemos cultivar es la capacidad de desaprender para volver a aprender. Entonces, pues te clavas en algo, lo aprendes, te vuelves, entiendes lo suficiente para aprenderlo a disfrutar, y luego ya allá tú te quieres volver el más experto especializado dentro de las especialidades en una cosa, o quieres probar cuántas otras infinidad de regalos y de cosas bellas tiene la existencia. Entonces siento que con los avances tecnológicos que estamos experimentando hoy en día, la vida nos está regalando una posibilidad de realmente, por primera vez en no sé cuántos siglos, realmente tener el lujo y el privilegio de recordar y de aprender a ser humano. ¿Por qué? Porque vamos a tener la libertad del tiempo, y eso es aterrador, porque el ocio es la madre de todos los vicios. Y entonces va a haber una vertiente en donde vamos a encontrarnos en una intersección en donde va a haber cientos de millones de humanos que no van a saber qué hacer con su tiempo libre y van a caer en muchas adicciones y en muchas trampas que van a estar diseñadas para atrapar y para alimentarse y nutrirse de la atención humana. Y va a haber otras posibilidades para aquellos traviesos y traviesas que puedan entender realmente quiénes son y por qué están aquí, que van a poder vivir una experiencia humana sin igual, porque tenemos el lujo del tiempo. Y entonces siento que ese es como un poquito lo que está en el aire ahorita. Die, ¿Cómo empiezas un proceso de reconocimiento por las historias que he escuchado de ti, por lo que he oído de ti, por lo que he investigado de ti? La situación de quitarte las máscaras que vamos recorriendo en el momento de nuestra vida y empezar a dejarlas y empezar a mostrarte en este proceso como eres. ¿Cómo podrías, de forma simple, a alguien que está justamente pasando por un momento de crisis, por un momento de identidad, por una situación en la que ya está cansado de lo que está viviendo, ya sea con mucho, con poco, pero está cansado? ¿Cómo puedes decirle de forma simple lo que es recordarse? Mira, basado en mi experiencia, Jav, como lo he estado viviendo, es que el 99% de los seres humanos con los que he tenido el privilegio de trabajar, digamos, y de aprender de ellos y de observar sus procesos de transformación y sobre todo de reintegración o de recordarse, todos en algún punto de nuestras vidas fuimos profundamente lastimados y nos sentimos traicionados. Lo más probable es que haya sido por los seres más queridos que tuviste, ¿no? Y entonces en el 90% de los casos fueron o papá o mamá los que generaron esa herida o esa traición.
Y esa herida o ese sentimiento de traición pueden haber sido cosas que al mundo externo le parecen cosas muy simples o las atrocidades más asquerosas que te puedas imaginar, ¿no? Entonces puede ir desde una pelea muy fuerte de papá y mamá que tú no pudiste contener en ese momento que presenciaste, o ver a papá llegar borracho, o ver que tu papá golpeaba a tu mamá, o un abuso que tú sufriste, o físico, o sexual, o energético, o emocional. Hay de muchísimas diferentes formas, desde cosas muy simples hasta cosas muy dolorosas, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de la humanidad en algún punto nos dividimos en lo interno, o sea, nos fragmentamos. Y no es que nos rompimos o que nos falta una parte de nosotros, sino que nuestro subconsciente, por protegernos, como que retiró ese pedacito de energía o de memoria de nosotros. Y ese pedacito de memoria o de energía de nosotros es un pedacito de tu alma. Es un pedacito de tu alma al que no tienes acceso, y entonces pasamos una buena parte de nuestras vidas tratando de encontrar esa pequeña chispa de energía porque no te sientes completo, porque te falta algo. Y no es que te falte algo, sino que se revolvió todo el rompecabezas. Y entonces parte de lo que hoy en día es la experiencia humana, que no creo que estuvo diseñada ni pensada de esa forma por la creación, nada más que nos dieron el libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío fue que la divinidad nos ama tanto, 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 que nos dio la libertad de elegir. Y ese es el acto de amor más grande que le puedas hacer a alguien. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los matrimonios y las parejas más bellas? Los que viven en libertad, sin condiciones, que no es transaccional, en donde yo confío tanto en ti y te quiero tanto y te respeto tanto, que quiero que seas el ser más feliz del mundo, y eso significa que quiero que seas libre. Y entonces, si la divinidad creó ese acto de amor con nosotros, y nosotros dentro de nuestra inconsciencia, de forma muy gradual y a lo largo del tiempo se nos fue olvidando realmente quiénes éramos, entonces ahora estamos naciendo en un entorno y en un contexto en donde inevitablemente la mayoría de nosotros nos tenemos que romper o fragmentar para pertenecer. Y te voy a dar un ejemplo muy absurdo, y es un poquito, lo quiero hacer drástico para ilustrar, ¿ok? Pero vamos a suponer que tú tenías 3 años y medio, 4 años, estás empezando a dominar el poder de la palabra, y vas a una comida familiar y de repente te encuentras en que hay una tía que tiene un sobrepeso brutal. Entonces te acercas con tu tía y le dices: oye tía, ¿por qué estás gorda? Y entonces te escuchan tus papás o tus abuelos y te dicen: espérate, ¿qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decirle eso? Eso no se le dice a tu tía, no lo vuelvas a hacer. Y tú, y perdón por el ejemplo físico, pero lo quiero hacer muy, muy evidente, ¿no? Y entonces ahí te corrigen y tú dices: espérame, si las personas en las que más confío me están diciendo que eso está mal, pero yo estoy simplemente describiendo lo que estoy viendo, entonces, ¡pum!, la primera máscara. Y eso es algo insignificante. Y luego vas a la escuela y con tu grupo de amigos, y luego te metes a una clase de deportes y es otra, y luego llega la Miss de otro idioma y es otra máscara. Y a lo largo de la vida nos empezamos a poner tantas máscaras porque lo que más nos aterra es sentir que no pertenecemos. Y entonces yo prefiero olvidarme de quién soy con tal de pertenecer, porque sobre todo cuando eres chiquillo, lo que más valía y lo que más riqueza añade a tu vida es sentirte querido, visto, reconocido y amado por los seres que más te quieren y los seres que te rodean. Y entonces estamos dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos con tal de que no nos olviden los demás, porque vivimos con ese miedo. Y entonces en ese proceso, obviamente las máscaras van creciendo hasta que hay una en específico que se vuelve como el árbol del sufrimiento. En inglés yo le llamo The Tree of Despair, y esa es la semilla que se planta, que genera una cantidad de frutos podridos que te están atormentando a lo largo de tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para poder atender eso? Es buscar cuáles son diferentes tipos de herramientas para poder atender cuáles son esos traumas que venimos cargando del pasado. Y hay muchísimos. Puedes hacer constelaciones, hay unos programas que se llaman de la sombra al oro, hay diferentes tipos de plantas de poder que te ayudan a recordar y a reconocer, hay diferentes tipos de psicoterapia. El chiste es que tengas la humildad y la honestidad de poder reconocer que hay algo en ti que necesita de tu atención, y principalmente que lo que quiere ser visto, ese aspecto, esa parte de ti que no encuentras, lo único que quiere es ser vista y ser reconocida. Y entonces necesitas adentrarte en la búsqueda de tratar de recordar cuál fue el momento en donde te fragmentaste.
Y si tienes la capacidad de llegar a ese lugar que muchas veces ni siquiera nos acordamos, entonces te haces consciente de que se te había olvidado eso y ahí, ¡pum!, le das en la raíz al árbol del sufrimiento y entonces se caen con ese árbol el 90% de las máscaras, que todavía va a haber que hacer muchas cosas, por supuesto. Ahora, lo que yo siento es que la mayoría de las personas que están haciendo el trabajo, de los seres que están haciendo el trabajo, lo que les gusta es podar el árbol. Y entonces, ¿qué pasa con esos árboles cuando los podas y les cortas las ramas? Pues crecen más fuertes. Sigue Joseph Campbell en mi cabeza retumbando con que en el lugar más oscuro encontrarás el tesoro más grande, y lo que acabas de decir me fascina. En estos procesos de transición en el que pasas de la inconsciencia de tus acciones a la conciencia de tus acciones, que tiene que ver con el retorno el retorno de saber dónde estuvo ese pequeño trauma, esa pequeña situación en la que pues fuiste herido. En esta transición, tú hablas mucho de cortar la basura para convertirte en un guerrero, para convertirte en la persona que eres. Cortar la basura, mientras estás en este proceso, enfrentas un proceso de miedo. ¿Cómo cortas la basura y enfrentas el miedo al mismo tiempo? El miedo es un regalo divino, si lo puedes ver como lo que es, ¿no? Lo que he aprendido es que todo lo que me genera miedo es una invitación a que me dirija y a que me adentre ante ello. ¿Cuál es la basura que se va a generar a lo largo de que yo me adentre y me atreva a explorar qué es lo que me está generando miedo? Es que voy a descubrir lo que estaba oculto detrás de ese miedo, ¿de acuerdo? Y cuando yo descubro lo que estaba oculto, como cualquier proceso en la naturaleza, va a haber una parte que nutre mi crecimiento y va a haber otra parte que va a ser el desperdicio. Y ese desperdicio va a poder ser reutilizado de forma energética por la conciencia, por la madre tierra, por la naturaleza, por quien tú quieras, porque en realidad en la naturaleza no existe el desperdicio como tal, no existe la basura en la naturaleza. Inclusive nosotros, digamos, nuestros ancestros, pues la basura que generaban era desperdicio orgánico, ¿de acuerdo? Antes no se le decía basura, se le decía desperdicio porque casi todo se podía reutilizar. Ahora, con el tema de lo del plástico, nosotros empezamos con este concepto de basura. Ni siquiera el plástico es inorgánico porque viene del orgánico. El plástico se va a terminar transformando y va a terminar siendo transformado por la naturaleza. El tema es que va a tomar tanto tiempo y nosotros no lo vamos a poder ver ni percibir, pero es, en lugar de que una cáscara de un plátano se transforme en, no sé, en 60 días, una botella de plástico va a tardar 3,000 años. En la historia de la madre tierra eso no es nada, y lo mismo sucede en nuestra conciencia. A veces nosotros sentimos que venimos cargando cosas tan pesadas y tan oscuras que nada ni nadie va a poder sostener la mierda que traemos dentro, y para la madre tierra le vas a hacer un favor, porque además, ¿qué le damos a la madre tierra? ¿Cuáles son las dos cosas que le regresamos todos los días a la madre tierra? Literal, nuestro excremento. Literal. No, bueno, también le regresamos nuestra energía y nuestras emociones, pero, o sea, si siendo de muy parte literal, nuestro excremento y nuestra orina es lo que le regresamos. Totalmente. Y tú imagínate que este ser divino que todo nos da y que no exige nada a cambio más que el respeto, tiene el poder de transformar nuestro excremento en nueva vida, porque en polvo somos y polvo nos convertiremos, y nuestra orina, que es agua bendita, que es prestada, que tiene vida, que nosotros no la tomamos, es agua, y la misma agua que existía en el origen es la misma agua que existe hoy en día en este planeta. Y entonces esa agua me la tomo, el agua que yo soy 70-80% agua me bendice con su propia vida para que yo siga experimentando la ilusión de que soy algo separado de ese océano de conciencia, y luego exactamente la misma cantidad de agua yo se la regreso a la madre tierra. ¿Qué es diferente con esa agua? Que ahora tiene el toque energético de la frecuencia y de los minerales que estaban experimentándose dentro de mi propio reino. Y esa es este círculo virtuoso de cómo funciona esta
cómo funciona la experiencia de la vida en la madre tierra y en general en la conciencia. Todo se reutiliza, todo se revitaliza, todo se restaura y todo se regenera. Entonces, si lo puedo hacer dentro de mí y si lo puedo percibir en el exterior, no tengo por qué temerle a que no importa cuál sea la carga tan pesada o el trauma o la densidad que sienta, que no hay nadie en este mundo que haya hecho una cosa tan culera como la que yo hice o que haya vivido una experiencia tan nefasta como la que yo viví. Está bien, tienes que estar consciente de que hay miles de seres humanos que están viviendo experiencias igual de nefastas o peores. Eso no lo hace más fácil o más difícil, y que estás seguro que la madre tierra, si te puede sostener con vida, puede sostener toda tu carga y todo tu desperdicio y toda tu basura. Wow, genera una gran responsabilidad, pero quita una gran carga. Esto que acabas de mencionar. Comprenderlo de la forma en como lo acabas de decir es muy simple. Y ahora, llegar ahí, en ese proceso en el que hoy estás, en el que has ido cortando estos desperdicios que se han generado, ¿cómo ha sido esa batalla interna y cómo te has sostenido en el corazón, Die? Te pregunto esto para poder llegar a la parte de la transición, que quiero hablar contigo de ello. Mira, pues eso es lo que creo que también es súper importante, y gracias por preguntarlo, porque ha sido durísimo, Javi. Y o sea, ahorita lo cuento con mucha integración y hasta a veces me dan ganas de reír y de celebrar el proceso de evolución y de crecimiento. Simplemente ha sido durísimo, ha sido una vida increíble y fascinante, pero llena de muchos momentos muy duros y aterradores. O sea, he vivido momentos en donde siento que la oscuridad me está consumiendo y llegan puntos en donde siento que ya esta sí fue la última batalla y ya no voy a salir de ella. Y luego le agradezco a la vida, y algo que me encanta decirle al universo es: gracias por tenerme tanta confianza, que sabes que mi carácter necesita de esta experiencia para poder fortalecerse un poquito más. Y han sido, pues ya ni me acuerdo de cuántas batallas. Cuando siento que ya viví la siguiente gran batalla y que ya pasé lo peor, la vida siempre tiene una capacidad increíble de sorprenderme. Empezaron siendo cosas como muy evidentes y muy densas y muy en lo físico, de procesos como muy aletargados, y últimamente los procesos han sido más sutiles pero igual profundamente dolorosos. Y entonces hasta hace poco que recibí un regalo de una maestra súper bella y lindísima que me ha estado mostrando formas en las que hay un camino muy bello que no necesita de tanto dolor, porque yo llevaba peleando una batalla, pues los primeros 40 años de mi vida fue una batalla. Iba a un lugar en donde estaba peleando batallas con demonios y con entidades y con sombras y con todas estas energías, porque me mantenía anclado en el cuerpo etéreo. Y entonces, si tenemos, vamos a suponer, el cuerpo físico, luego el cuerpo emocional, luego el cuerpo mental, luego está el cuerpo energético o etéreo y luego está el cuerpo espiritual. Y mi mejor forma de describirlo es como surfeando. Entonces, cuando tú sales a surfear, no sé si hayas, bueno, platicamos que has echado un clavado, no al agua. Cuando tú sales a surfear, obviamente estás consciente de los riesgos y también de lo increíblemente gratificante que es cuando te subes en una ola. Y entonces, cuando estás en una ola, sientes una sensación preciosa que es muy pasajera. Y cuando te caes, sobre todo si las olas están duras y si la playa está movida o es en una zona en donde no hay arena y hay coral, pues te entra la adrenalina y dices: me va a chupar la bruja. Y de ahí, si te revuelca una ola y te jala para abajo, entonces entras en unos grandes momentos de mucha desesperación, para tener de repente la bendición y el milagro que sales a tomar una bocanada de aire y sientes que ya la libraste y te vuelve a jalar esa lavadora, ¿no? Y siento que así es como yo viví los 40 años de mi vida, inclusive ya en un proceso de muchísima conciencia y de mucha presencia, en donde sentía que esas salidas a esas bocanadas de aire y esos pequeños segundos o minutos arriba de la ola eran la verdadera plenitud del espíritu, porque eran momentos tan instantáneos y tan pasajeros que justificaban todo el sufrimiento. Y ahorita estoy en un proceso, gracias a Dios, que estoy descubriendo que no,
que sí puedes estar en procesos prolongados en donde estás experimentando un nivel de belleza y de riqueza que no tiene palabras para describirse, y que entre más me atrevo a cultivar el presente y a dejar de tener apego al sistema de creencias limitante, que es a través del dolor y que es a través de la lucha y que es a través de pelear, que voy a encontrar mi libertad, que ahora tiene semanas que todo está cambiando, Javi. Eso es uno de los más bellos regalos y más grandes descubrimientos que he tenido. Porque si bien la guerra solo va a generar más guerra y la violencia solo genera más violencia, si la gran mayoría de la humanidad, primero un porcentaje enorme está súper dormido, en un estado de supervivencia muy primitivo y muy primal, y luego los que están empezando a despertar o tienen el lujo de poder estudiar y aprender y investigar y tener tiempo, por lo menos yo me mantenía atrapado en esta ilusión en donde tenía que ser una batalla constante, y ahorita me está enseñando la vida que es dulce y que el camino es suave y que el mundo del espíritu y la comunión y la relación directa con el espíritu es lo más bello que existe, y puede ser un estado que puedes ir extendiendo más y más y más, en donde se empieza a volver el estado constante. Entonces ya no es los 30 segundos arriba de la ola para pasar 10 minutos remando y pasándola del asco, sino que es poder reconocer que la vida se vuelve muy bella predominantemente. Wow. Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque hemos sido programados a justamente decir que tenemos que luchar, que tenemos que batallar, que tenemos que enfrentarnos, confrontarnos. Sí hay que hacer el trabajo. O sea, claro. Y ahora que lo pones en esta anécdota, en esta forma o en esta analogía de el surf, efectivamente, o sea, el proceso del surf es súper interesante. Desde la primera vez que te subes con una tablota, porque es lo que te toca, y vas nadando, y vas con la angustia de que qué va a pasar, y se pone al lado de ti el profesor, y el profesor te dice, ok, vas a hacer esto, y te avienta a la primera ola, y entonces te tratas de parar y te caes, ¿no? Y luego vuelve a suceder el mismo proceso hasta que de repente ya estás arriba de la tabla, y es esta sensación de wow. ¿Qué pasa en estos procesos que ahorita lo acabas de decir? Nos enfocamos solamente en el objetivo de pararnos en la tabla. Y en ese momento de pararnos en la tabla, creemos que es justamente lo que decir, esa bocanada de aire, esa situación de éxtasis, que es lo que valió la pena. Cuando todo el proceso, desde que saliste de la playa, desde que sentiste el agua, desde que moviste tus brazos, desde que ibas aprendiendo, desde que ibas con esa angustia, ese proceso deberíamos, o sea, más que deberíamos, buscaríamos disfrutarlo. Y es lo que han hablado muchos filósofos, psicólogos. Joseph Adler lo dice mucho en la teología. Se nos olvida que el llegar a la cima no es el objetivo, sino es el proceso del caminar y todo ese aprendizaje. O sea, lo que acabas de explicar de forma muy simple es un proceso muy complejo en nuestra psique humana, y te lo agradezco muchísimo. En este proceso complejo de nuestra psique humana, ¿qué mantras o qué anclas, aunque no me gustaría usar esa palabra, pero ¿qué utilizas tú para que hasta en ese proceso de angustia, de sufrimiento, de dolor, porque es un proceso natural, hacer ejercicio duele, o sea, duele porque es un proceso que pasa, no es un dolor malo, sino sucede para que tú crezcas. O sea, ¿qué haces para recordarlo? Ya me explicaste esta meditación que me fascinó, donde transformas la luz en regresarla al corazón, pero ¿qué otro ejercicio haces para en estos momentos de sufrimiento o de dolor aparente, te recuerden que es ese proceso? Mira, yo creo que no hay de otra más que sentirlo. O sea, porque el dolor es inevitable, el dolor lo tenemos que sentir, y a mí me queda muy claro que tuve que haber sentido el dolor, el terror, la angustia, sentir que me asfixiaba, que me estaba ahogando tantas veces en mi vida, porque fue necesario para yo poder, digamos que,
estar en el punto en el que estoy ahorita en mi vida, y ahorita me siento en un punto en donde si fuera un bebé con pañales, bro, porque acabo de iniciar el proceso de aprender a descubrir que existen una infinidad de otras dimensiones. Y entonces siento que el viaje de los primeros 40 años de mi vida fue el viaje para llegar a mi corazón. Y entonces llevo mucho tiempo compartiendo de la importancia de llegar al corazón, y ese es un espacio fundamental, porque si toda la humanidad estuviéramos viviendo en el corazón, pues este mundo sería otro. Ahora, lo bello de lo que estoy descubriendo ahorita es que hay otro viaje más profundo y más bello, que es el que le continúa, porque es como cuando estás escalando literalmente una montaña, ahorita que dices, cuando ves la cima, ¿no? Y tú dices, no, pues ahí está, esa es la cima, y llegas y te das cuenta y dices, ay Dios, todavía faltaba otro tantito. Y entonces ese es del corazón para acá, porque el corazón es nuestro punto de intersección en donde se intersecta la divinidad, digamos, toda tu naturaleza divina con la naturaleza humana, ¿no? Y entonces en tu corazón es donde hace el amor la madre tierra con la divinidad cósmica, por así decirlo. El espíritu reside acá arriba. Y entonces, una vez que llegas a la base del corazón, que es un viaje muy profundo, y algo que me encanta compartir del viaje del corazón es que, y también para poder hacer un poquito de paréntesis sobre cómo nos trata de distraer la cultura occidental a diferencia de la cultura de Oriente, es que en Occidente los dragones son malos, hay que acuchillarlos, hay que matarlos, el príncipe va a matar al dragón para salvar a la princesa, ¿de acuerdo? Y en el mundo, y ahora que vengo en Valia, ya los dragones son venerados y representan la armonía y la unidad y la divinidad y la sabiduría. Lo puedes ver en algunas películas, ¿no? Está en la película de Shrek. ¿Cómo salva Shrek a la princesa? No matan al dragón rosa, sino que el dragón rosa se enamora del burro. Y el burro para mí representa a la carta cero del tarot, que es The Fool. El No loco. sé cómo digan en El español, loco. es el loco, ¿ok? Y entonces, ¿y cómo es que se llevan a la princesa? Por amor, porque el dragón se enamora de este burro. ¿Cómo sucede en Game of Thrones? Pues quiénes son los que dominan y los que controlan, la gente que tiene la integridad o la sangre o la frecuencia para que los dragones se entreguen al servicio de ese tipo de realeza, porque todos tenemos un rey y todos tenemos una reina dentro de nosotros, masculino y femenino dentro, ¿de acuerdo? Y entonces la aventura no es ir a matar al dragón, es cada vez que tú tratas de llegar a matar al dragón, el dragón te va a poner una paliza y te va a quemar y te va a hacer pedazos, porque pues, por ahí no va. El dragón es un guardián y es el guardián de tu corazón. Y entonces no es cuántas veces estás dispuesto a ir para tratar de matar al dragón, es cuántas veces estás dispuesto a ir para ganarte la confianza del dragón, para que el dragón vea y se dé cuenta que eres tan digno de confiar en ti y de que te respete, que entonces te puede abrir paso para que te instales en tu corazón y de ahí iniciar con el siguiente proceso hacia tu espíritu. Y entonces la pregunta es al revés, es ¿cuántas veces estás dispuesto tú a morir para dejar todas esas máscaras y todas esas pretensiones para que cuando te presentes ante tu corazón, ante el templo de tu reino, sea tu esencia la que conecta con la frecuencia de tu espíritu? Y entonces el espíritu dice, ok, ya estás listo, entonces voy a empezar a descender a tu cuerpo. Wow. Y ahí es cuando entras en comunión divina. En una experiencia divina que tuve a través de una planta de medicina, experimenté algo que quiero preguntarte. Eh, Experimenté la realeza y me lo explicaba de la siguiente forma. Me decía, es que tú eres real. Y justamente yo bajaba con mi esposa agarrado de la mano, todo vestido de oro y así, un arquetipo interesante. Pero justamente me decía la medicina, me decía, tu realeza está en la realidad, está en este mundo en el que estás viviendo, por eso eres real. Y lo acabas de mencionar, lo dijiste, dice, la realeza de la realidad. ¿Qué significa la realidad, Diego? La realidad para mí significa honrar con toda devoción la perspectiva que sostienes en el presente. Wow. Gracias.
Eso es todo lo que hay, porque además yo no tengo ojos atrás. ¿Quién me dice que esto yo, o sea, en alguna otra dimensión de tiempo y espacio, yo no tengo un headset aquí y solo a donde volteo se manifiesta? Porque además, si la belleza está en los ojos de quien la observan y nos ha demostrado la ciencia que las partículas se ordenan cuando están siendo vistas, pues se ordenan de acuerdo a quien las observa. Y entonces puede haber una infinidad de posibilidades ahorita tú en donde estás tú y en donde estoy yo, hay infinidad de cosas sucediendo. En este momento nuestra perspectiva, nuestra atención y nuestra conciencia se está focalizando en el uno y en el otro, y eso es lo que nos permite experimentarnos o experimentar esta realidad en el momento presente. Y entonces la realidad es simplemente eso, lo que experimento con devoción y con presencia aquí en este instante. Lo que me he llevado hoy. Definitivamente la realidad es vivir quién eres. Y con ello conlleva todo lo que acabas de mencionar. O sea, es quitar estos desperdicios, es eliminar la lucha, aceptar. Y justamente decías, la aceptación es el primer paso de la transformación. O de la transición más que la transformación. Creaste un programa de 8 días en el que las personas llevan un proceso y lo llamaste transición. ¿Puedes hablarme un poco de la transición que hoy lo mencionaste de la mente al corazón y qué trata este proyecto? Pues o sea, la intención de ese proyecto es poder inspirar a los participantes y a quienes se atreven a sumarse a esta experiencia, ayudarles a recordar quiénes son de alguna forma, a trascender muchas de sus limitaciones para que descubran realmente no dónde están sus limitaciones, sino dónde no están sus limitaciones. Entonces les ayudas primero a recobrar la confianza en ellas o en ellos mismos, a través de qué, de crear las condiciones y el contexto para que sobrios, conscientes y de forma voluntaria se atrevan a participar en algunas experiencias y en algunos portales que les llamamos, sin el uso de ninguna planta o de ninguna droga o de ningún tipo de sustancia, que se permitan reconocer que son muchísimo más poderosas y poderosos de lo que realmente quieren reconocer. Porque la gran mayoría de nosotros vivimos aterrados de poder honrar el potencial que tenemos. Y entonces el potencial divino de lo que tenemos, que significa poder reconocer también el potencial destructivo que habita en nosotros mismos. Y entonces, si yo me la vivo corriendo de mis responsabilidades como una manifestación de la divinidad en la tierra, y si me la vivo corriendo de todas esas atrocidades que he hecho yo o que ha hecho la humanidad que habitan en mí, entonces ¿cómo pretendo poder ser libre y cómo pretendo ser feliz si no me atrevo a reconocer todo lo que habita en mí? Porque muchas cosas las traigo yo y muchas cosas vienen conmigo de paquete. Y entonces es mi responsabilidad cortar de tajo con todo ese bagaje que venimos arrastrando por la humanidad, por nuestras familias, por nuestros linajes y por nuestras propias vidas. Porque además, si no existe el pasado y no existe el futuro y todo existe en el presente, entonces mi oportunidad es poder integrar todo lo que no ha logrado ser integrado a lo largo de mi eterna existencia, aquí y ahora. Y eso se vuelve el viaje más maravilloso que puede haber. Y es un viaje, como tú bien dices ahorita, Jav, que es de aceptación. Y es de aceptación y es de muchísimo perdón y de muchísima compasión, porque primero me tengo que perdonar yo a mí mismo por todo lo que he vivido. ¿Y cuál es el primer gran perdón que me tengo que ofrecer a mí si quiero serme responsable? Yo quiero reconocer que todo lo que he vivido en esta vida es mi responsabilidad, porque no le quiero ceder ese poder a nada ni a nadie. Y entonces, si yo elegí el padre y la madre, el contexto, la cultura, la sociedad, el país, el tiempo en donde elegí nacer y el nivel de intensidad y de precisión con el que quería vivir, no me puedo quejar de la cantidad de experiencias horribles, dolorosísimas, aterradoras que he tenido. ¿Por qué? Porque yo elegí a vivirlas. Y eso que es lo que me da la oportunidad es decir, ok, si bien no soy culpable porque no sabía exactamente cómo se iban a dar las cosas, soy responsable de perdonarme para poderlo integrar, para poderlo aceptar y para poder seguir fluyendo. Porque vine a esta vida a
recordar quién soy y a integrar la mayor cantidad de experiencias genuinas para que cuando regrese venga conmigo integrada una nueva forma de experiencia que puede enriquecer ese océano. Gracias. Hace poco en una meditación me preguntaba a mí mismo, ¿qué necesita Javi hoy? Y me arrojó una respuesta muy fuerte que me encantó y que me retumba y que hoy se alinea con lo que acabas de decir. Y me dice, abraza tu miedo a convertirte en tu máxima expresión. Y, o sea, es bien interesante porque justamente uno de los procesos que he vivido es este miedo a la locura, ¿no? Este miedo a quedarme loco y que tú viviste por ahí, lo pasaste y estuviste ahí. Y no me canso de repetir lo que me enseñó Paola Ambrosi en decirme que la locura era olvidar quién éramos. Y justamente una vez que lo enfrenté y que entendí que lo más importante y que sigo entendiéndolo y que me siguen llegando ideas, imágenes y me siguen recordando la vida y el universo a través de personas como tú, que el recordar quién eres tiene que ver con la autenticidad y tiene que ver con la realidad y tiene que ver con la valentía. Hablaste de una maestra que te ha enseñado y que te ha llevado ahora a otro proceso en el que tú estás hoy al servicio de muchas personas y que esta persona trajo una tecnología de la cual fue entregada. ¿Puedes hablarme un poquito de ello? Sí, claro. A mí me encantaba de alguna forma alardear, bro, de que toda mi experiencia había sido empírica en gran mayoría, ¿no? De que había aprendido a madrazos a base de experiencias y que si bien he tenido algunas mujeres y hombres increíbles que me han acompañado en ciertos puntos del proceso y que me han estado ahí para guiarme y muchos otros para perderme, más de los debidos. Me crucé con gente muy genuina y con muchos charlatanes. Y ahorita, hace 3 años, conocí una mujer preciosa de Portugal, ella se llama Angelina, y ella a mí me compartió... vino a hacer una residencia suya cuando yo estaba en Costa Rica y ella tiene una meditación muy particular que se llama la meditación de la rosa. Y es una herramienta increíble y me la estuve, o sea, como que me platicó de ella y no le puse mucha atención y no le hice mucho caso porque yo estaba muy clavado con mi meditación védica y de esto viene de los ancestros y tiene miles de años y esta es la buena y esta es la verdad, y, sin clavarme, pero muy devoto en mi práctica. Y literalmente ahorita tenía a lo mejor 6 meses que estaba viviendo en un calvario en donde tenía que estar dedicando 3 o 4 horas al día para poder conectar como con mi esencia y con la divinidad, solo para poder sobrevivir el infierno que estaba viviendo el resto del tiempo. Y entonces todos los días, digamos que me reseteaba para poder aguantar de la forma más pícara y agraciada posible la experiencia de ese día. Y entonces había alcanzado como mi techo de cristal, en donde ya no era cuestión de extenderlo más tiempo, ni de hacerlo más corto, ni de hacer más respiraciones, ni hacerlo más intenso. Y esta mujer me compartió esta meditación, que es una cosa súper sencilla, que es una herramienta muy poderosa, que viene además, se comparte que esta no viene del pasado, sino que viene del futuro. Y los propios pasos que conlleva la meditación per se te permiten utilizar muchas herramientas muy bellas que te das cuenta que sí, definitivamente no es algo que viene de atrás, sino que viene de adelante. Y eso me permitió romper ese techo de cristal, como que bajarle a 3 rayitas a la cantidad de tiempo que estaba dedicando a mi práctica y experimentar un nuevo nivel de conciencia y un nuevo nivel de plenitud, un nuevo nivel de reconocer muchísima más belleza y experimentar una libertad mucho más grande en mi vida. Y eso es un poquito lo que siento, es que platicábamos también cuando nos conocimos de la situación que está pasando México. Y entonces a mí me parece súper
doloroso el ver cómo se está descomponiendo y descuartizando esa cultura y esa sociedad y el dolor de lo que estamos viviendo como mexicanos, los mexicanos. Y creo que todos estamos buscando formas de aportar y también hay muchos otros que acostumbran a culpar y yo no creo que sea un tema ni de política, ni los empresarios, ni de la economía. Yo creo que es un tema de identidad brutal, en donde a los mexicanos se nos ha olvidado la conexión con nuestro corazón y con nuestra alma, y se ha convertido en uno de los países, el tercer país más violento del mundo por generaciones, y entonces la gente está haciendo un entorno tan violento que creen otra vez que eso es la normalidad, y entonces ya se normalizó la violencia en esa cultura, y lo que yo siento es que lo que México necesita y lo que la sociedad necesita es poder tener acceso a herramientas que les permitan volver a conectar con su corazón, recordar que hay un espíritu que le da forma y que le da vida a toda la existencia y que ese espíritu está presente en ellos si se lo permiten. Y entonces no es pensar, tú me dijiste algo muy duro también ese día que nos conocimos, que me dijiste, ¿tú crees que Dios, ¿cómo me dijiste? ¿Tú crees que Dios está perdido? ¿Verdad? Y entonces me dejaste reflexionando y lo que me ha caído el 20 es más bien nosotros nos olvidamos de Dios. Y claro que nos gusta reclamarle cómo es posible que nos hayas abandonado, cómo es posible que estemos como estamos, cómo es posible estos niveles de violencia. Mi retórica sería más bien, ¿tú qué haces para ganarte la confianza de la divinidad o de Dios diario en tu vida? O sea, ¿por qué tenemos que pensar que solo hubo uno que fue el elegido, que estuvo caminando en esta tierra, que era único y irreplicable? ¿Por qué no hacemos un intento y cada día que me despierto, ¿por qué no caminas en esta tierra como si fueras el hijo o la hija de Dios? Con ese nivel de gracia, con ese nivel de sensibilidad, con ese nivel de compasión, con ese nivel de empatía, de poder relacionarte contigo misma o contigo mismo, con tu entorno y con todo lo que te rodea y la naturaleza, de una forma en donde te permita honrar y venerar a todo lo que está a tu alrededor, porque todo es bellísimo y porque todo es divino. Y esa es la única forma en la que vamos a poder generar un cambio positivo y sobre todo sostenible. Gracias porque algo que yo personalmente veo, y justamente lo veo en mi entorno, con la gente con la que vivo, con la gente con la que trabajo, y lo hablo mucho porque lo aprendí, es el punto de poder. ¿Qué punto de poder tenemos? ¿Un punto de poder alto o un punto de poder bajo? Si el punto de poder bajo, donde estás tú actuando, viene de la víctima, viene de la culpa, viene del miedo, entonces estás viviendo toda tu vida a través de eso, porque tú no eres, o sea, todo lo que te sucede es por culpa de alguien más, es por culpa de un tercero y es por culpa. Y entonces ahí estás vibrando, ahí estás trabajando, ahí está generando tu vida, ahí está generando todo. Y cuando tú asumes un punto de poder alto en el que eres responsable, tienes esta accountability, o sea, tú eres el que está haciendo que las cosas sucedan y aceptas que todo lo que te está pasando es una respuesta tuya de lo que sucedió, que tú elegiste eso. Te pongo un ejemplo muy claro porque lo viví con mi familia en una situación regresando de Estados Unidos. Veníamos por Tamaulipas y nos pararon, o sea, nos intentaron, no nos intentaron, nos secuestraron por un momento y nos llevaron a pedir dinero. Y durante todo este proceso, lo único que yo traté era hablar con la persona desde el corazón. No traté, lo hice. Hablé con él desde el corazón, hice empatía con él, busqué saber si tenía hijos, cómo era su relación con sus hijos, cómo era él, su relación como hombre, qué significaba para él ser hombre. Y durante todo ese proceso busqué una tranquilidad y una calma con él. Estuvo arriba de mi camioneta con todos mis hijos. Y durante ese proceso, que fue muy fuerte para mi familia, el poder darme cuenta de que en esa desconexión que hay, en esa necesidad de pertenecer a un grupo, también hay esa necesidad de ser reconocido como ser humano, ¿sabes? Y algo que me decía él era, es que yo no soy malo, yo no soy ratero, yo no tengo a robar, yo estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es que me pagues, que me des dinero. Y entonces, ¿dónde está esa conciencia? O sea, ¿dónde estás tú como persona?
Yo pude haberlo golpeado, pude haberme peleado con él, pero muy probablemente la persona que venía atrás me mete un balazo y ya acabo, ahí termina mi historia. Hoy no, hoy estoy aquí, estoy con ello. ¿Qué enseñé a mis hijos? Pues tener calma, tener paciencia, confiar en que Dios está ahí. Y cuando terminó todo ese proceso, que tuve que tener trabajo personal fuerte de meditación, de hablar con mi coach en esa situación, y lo hablaba con mi papá, le decía, papá, es que fue mi culpa. Y me decía mi papá, a ver, ¿en qué sentido fue tu culpa? Dije, yo decidí irme en camioneta, yo decidí irme a esa hora, yo decidí irme por ese lugar y yo vi las señales que me hicieron así, vi las señales y decidí escaparme y no pude pasar y al final decidí pararme. Y también decidí tomar esa decisión de cómo llevarme con esa situación. Entonces, fue mi responsabilidad. Y se lo acepto y se lo digo a mis hijos. O sea, yo fui el culpable de lo que sucedió y como culpable de esta situación, pero a ver, no digo culpable en el mal sentido de la palabra de culpa, sino yo tuve la responsabilidad de ello. Y al final, ¿qué pasa? Que pues no le echo la culpa ni a la presidente Sheinbaum ni a la situación del país, que esa sí es una realidad, sí está pasando, está sucediendo. Lo único que puedo decir de esa parte que viví es que hay un gran trabajo que hacer con todos nuestros mexicanos y con todas las personas que están viviendo. Porque como tú lo dices, si aprendemos a vivir desde el corazón y entender que la otra persona está enfrente de ti, está viviendo en una situación de inconsciencia, que no se está dando cuenta de lo que está haciendo y que lo que está haciendo es su trabajo porque eso fue diseñado en ese proceso que está viviendo de esa etapa. ¿Qué estamos haciendo nosotros que tenemos el privilegio, ¿bien? El privilegio de estudiar, de aprender, de tiempo, de conocer? ¿Qué hacemos todos los días? Y yo por eso, la razón por la que te busqué y la razón por la que estoy haciendo este podcast es por lo que estás haciendo. Y te lo agradezco muchísimo. Ay, te agradezco, Pablo, y gracias por esa historia. Y algo muy lindo, nada más que te quiero como reflejar, es tú dices, confié en que Dios estaba ahí. Y la razón por la que Dios estaba ahí es porque tú estabas confiando en que en ese momento estabas respondiendo de la forma más divina posible. Si tú hubieras reaccionado y te hubieras puesto hecho un idiota, hubiera sido un desastre eso. Y entonces, ¿en quién tienes que confiar? Para que Dios pueda confiar en ti, pues tienes que confiar tú en ti mismo. Si tú hubieras hecho una pendejada, eso hubiera terminado siendo un accidente horrible. Me explicó, una tragedia. Y entonces eso es a lo que yo voy, es empoderar a la gente que aprendan otra vez a confiar en ellas y en ellos mismos. Claro que hemos nacido en diferentes entornos y que el nivel de domesticación, de programación o de manipulación en el que estamos viviendo hoy en día es tremendo. Y también la gente es mucho más manipulable cuando está sufriendo. Y entonces un poquito la invitación, y yo creo que nuestra responsabilidad es primero honrar nuestro privilegio. Porque también en todo este tema woke ahorita que te hacen sentirte mal porque estás en una situación de privilegio, para nada, eso es una estupidez y un resentimiento brutal. O sea, más bien, si tenemos el privilegio porque tuvimos la fortuna de nacer en donde estamos, y no digo la suerte porque la suerte es al azar y yo no creo en el azar. Entonces, si tú tuviste la fortuna porque a lo largo de tu eterna existencia creaste las condiciones para poder estar en donde estás hoy en día, y eso te ha generado la responsabilidad de tener un privilegio, entonces grandes poderes vienen con grandes responsabilidades. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Estar al servicio. Y qué increíble que podamos generar riqueza, increíble, financiera y económica y de todos tipos de riquezas. Nada más que no solo sea para beneficiarme a mí y a mi familia, sino que una vez que mi familia esté en una posición en donde puedan recibir todo lo que necesitan y un poquito más, poner ese recurso y esa energía al servicio de tantas gentes que lo necesitan. Y no digo ni regalarla ni donarla, es simplemente hacer un uso responsable del recurso y de la energía del dinero para poder apoyar, para poder desarrollar iniciativas, personas, plataformas que se dediquen a poder
equipar a la sociedad, a la gente y al pueblo con las herramientas que les permitan empezar a cultivar la paz en sus corazones. Y lamentablemente es algo en lo que la iglesia falló radicalmente, ¿eh? Y los instrumentos y las herramientas que nos otorga a nosotros la iglesia en ese país en específico y en el mundo, las distintas formas, no digo que sean ni buenas ni malas, es que son insuficientes para navegar el nivel de estrés y de incertidumbre y de violencia que estamos viviendo hoy en día. Gracias. Gracias a ti, mi brother. Hablas de soberanía, de que cada quien se haga cargo de su vida. Hoy, ¿cómo se ve esa soberanía en tu día a día como padre, pareja y líder? Ay, mi soberanía se ve en crear la mayor cantidad de momentos de verdadera calidad, bro, de gozo, de adoración, de disfrute, de presencia genuina, y empieza con darme a mí el tiempo que necesito para poder encontrar eso en mí, para poder llenar mi propio vaso, para luego poder compartirlo con mi esposa y con mi hijo, y luego con mis colaboradores, y luego con la gente con la que me encuentro en ese día. Y entonces es una mezcla de tener la libertad para elegir qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y dónde lo quiero hacer, ¿de acuerdo? Y dentro de esa libertad y de esa soberanía también no solo es en el hacer y en las acciones, que es muy bello, también es en el estado del ser en el que me encuentro. Y entonces la soberanía también, y en realidad en lo individual, como individuo más bien, es poder disfrutar de las cantidades más largas posibles de silencio dentro de mi ser, que no haya ruido, que no haya un tirano mentándome la madre, que no haya una víctima clamando piedad, simplemente que haya un vacío adentro de mí. Y entre más amplio se vuelve ese vacío, más bella se vuelve la vida, porque más puedo disfrutar del presente. Y si más puedo disfrutar del presente, más me percato de todos los milagros tan bellos y tan sutiles que están sucediendo en mi vida, y entonces me vuelvo más agradecido. Y si me vuelvo más agradecido, entonces se me otorgan más responsabilidades, más abundancia, más belleza y más riqueza en la vida. Y es un círculo virtuoso, el cual está accesible para todas y para todos los que estemos dispuestos a hacer el trabajo. ¿El trabajo de qué? De recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Y de ahí dejar de sufrir, bro. No vamos a dejar de sentir, vamos a sentir más. Te vuelves más sensible, te vuelves más vulnerable, te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas de las que antes no te dabas cuenta, y eso te hace sentir, y sentir te permite experimentar lo que realmente se siente vivir, y a partir de ahí poder soltar. Y es una danza increíble. Me encanta. Lo creo firmemente, la vida es un juego y en ese juego estamos aprendiendo y es padrísimo aprender a jugar un juego de mesa o jugar, no sé, un juego de video con tu hijo o lo que sea, pero te das cuenta cómo ese proceso, como en la surfeada, lleva su tiempo y al final lo vas masterizando y te vas volviendo un experto y dices el que sigue y eso nos está pasando. Te agradezco muchísimo. Die, ha sido una experiencia mágica el poder compartir contigo los significados que son para ti la realidad, la autenticidad, la devoción. Pero sobre todo, gracias por recordarme que la conexión con la naturaleza es una conexión con nuestra genuinidad, se podría decir, con lo genuino que tenemos adentro de nosotros, con lo genuino, y que hacer la locura de aventarte en un charco de lodo y de poder hacerlo frente a las personas que más amas, significa vivir. Y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir contigo. Te agradezco por este café, por este día y por esta diferencia horaria. Si alguien está interesado en Transitions, si alguien está interesado en tomar una sesión 1-a-1 contigo, literal así está en todas sus redes sociales, Diego Dosal Stiglitz, ahí lo pueden seguir. Te mando un fuerte abrazo y te amo y te quiero mucho. Gracias. Gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, Javier Leuchter en Instagram, YouTube y Facebook, así como en mi página web javierleuchter.com. Hasta la próxima.